En primer lugar, les agradezco muchísimo que estén aquí para escucharnos, no por nosotros mismos, sino sobre todo por el homenaje a Galdós, porque ahora verán que en mi intervención justamente a lo que me refiero es a lo injusto que fue el final de su vida. Es notorio que una parte de la sociedad literaria española rechazó como escritor a Galdós de un modo incluso violento, en su propia época, claro. Quizás la más conocida manifestación pública de este rechazo fue el célebre mote de Don Benito el Garbancero, que inventó Valle Inclán en una frase que escupe uno de sus personajes, Dorio de Gàdex, en Luces de Bohemia. Era una referencia al sillón de la Real Academia, de nuestra Real Academia, que había quedado vacante justamente por la muerte del novelista. Ya ven ustedes el buen gusto de la referencia a Galdós como Benito el Garbancero justamente en el momento de su muerte. La frase debe contextualizarse de todos modos porque la pronuncia un poetastro modernista para burlarse más de la Academia que de Don Benito. Pero, sin duda, Valle Inclán y Galdós tenían ideas opuestas sobre cuál es la prosa que mejor conviene a una narrativa histórica. Nada más lejos del ciclo de la guerra carlista de Valle, por ejemplo, que los episodios galdosianos. El enfrentamiento se mantuvo mucho después de la muerte de Galdós, incluso durante la República. El propio Antonio Machado, en un prólogo que escribió para una edición en 1938 de La Corte de los Milagros, escribió: Don Ramón, que escribe para la posteridad y, por ende, para los jóvenes de hoy, olvida a veces lo que nunca olvidaba Galdós, mostrar al lector el esquema histórico en el cual encuadraba las novelas un tanto frívolas de sus episodios nacionales. Pero don Ramón, aunque menos pedagogo, es mucho más artista que Galdós. Y su obra es además mucho más rica de contenido histórico y social que la galdosiana. Esta corriente, que lo consideraba, como ven ustedes, un escritor prolífico, pero sin valor literario, se ha continuado hasta los tiempos actuales. Su último gran denostador fue la generación de los 50, y en particular su cabecilla, Juan Benet. Voy ahora a comentar la posición de Juan Benet, compartida por buena parte de los literatos de su tiempo, como Carlos Barral o Jaime Gil de Viedma. En 1970 escribió Benet una carta a Pedro Altares, que era entonces el director de una revista que fue muy famosa y muy influyente, Cuadernos para el Diálogo. Altares le había solicitado un artículo para un número dedicado a Galdós. Benet se excusó, pero justificó su rechazo con un juicio feroz. Cito a Benet: Galdós es un escritor de segunda fila, elevado casi por razón de prestigio nacional al cargo de patriarca de las letras. Carecía de un lenguaje bello, su imaginación era litográfica y tan solo se desvivió por poblar las estanterías de la burguesía con un innumerable censo de personajes. Deslumbrado por el ejemplo francés, se propuso una especie de levantamiento catastral de la sociedad de su tiempo y entendió la novela como un topógrafo puede entender un plano parcelario. Finalmente, al final del artículo, consideraba que la fama posterior de Galdós había sido debida a que la izquierda española lo había adoptado como maestro, y cito a Juan Benet, a falta de otro mejor. Vean ustedes que son dos los juicios en esta carta de Benet a Altares. Son dos los juicios. Uno, que Galdós no es un escritor literariamente relevante,
sino un prosista vulgar, un sociólogo a la manera de Zola o de Zola. Y dos, que su encumbramiento es debido a la izquierda, que no tenía nada mejor que mostrar. Como se puede apreciar, los argumentos de Benet son muy similares a los de Valle en lo que atañe al valor literario de la prosa galdosiana. No hay que olvidar que también Benet escribió sus episodios nacionales y en particular los 4 volúmenes de Herrumbrosas Lanzas, reunidos más tarde en un solo volumen. El formalismo de Benet responde a una corriente dominante en la primera mitad del siglo XX, que son las vanguardias literarias, claro, absolutamente enemigas de lo que solían llamar la literatura sociológica y Benet el levantamiento catastral. El modelo literario de Benet era William Faulkner, y uno no puede imaginar nada más alejado del americano que la prosa de Galdós. Este primer argumento no admite réplica porque es una pura definición de escuela. En aquel momento, los formalistas frente a los castizos, las vanguardias frente al realismo socialista. Es una opción estética como la de quien prefiere el cubismo al impresionismo. El segundo argumento, en cambio, el de que la izquierda la adoptó como patriarca nacional a falta de algo mejor, requiere una matización. Nunca tuvo paz Galdós en el terreno político. La derecha jamás le perdonó haber expresado libremente su opinión sobre curas y monjas, opinión que no fue del gusto del episcopado. En especial su drama Electra, sobre el que les hablará mi colega, estrenado en 1901 con un éxito enorme, le ganó la ira de los católicos y es probable, aunque parezca una historia de Valle Inclán, pero es probable que el Vaticano conspirara para que no le concedieran el premio Nobel, por lo menos en 3 convocatorias. Es altamente probable. El propio Galdós dijo que esa obra suya era un alegato contra la superstición y la fuerza bruta, así como una defensa de la ciencia y de la justicia. Pero si bien es cierto que la izquierda española utilizó durante unos años al escritor que había desafiado a la Iglesia, pronto lo abandonó e incluso lo estigmatizó como novelista de la burguesía, una expresión curiosamente coincidente con la de Benet. Ya se sabe que la izquierda española no es muy partidaria del matiz. El mejor ejemplo de esta animadversión fue un episodio final bastante vil. En 1914 corrió la noticia de que Galdós, casi ciego, estaba en la ruina y a duras penas tenía para vivir. Movido por la compasión, en un artículo publicado en La Esfera, un periodista entonces muy popular, el Caballero Audaz, su verdadero nombre era José María Carretero, propuso abrir una suscripción con el fin de ayudar al anciano novelista. Se proponía alcanzar las 500.000 pesetas para que Galdós pudiera quedar tranquilo un buen número de años, pero al cabo del primer año apenas se habían llegado a las 150.000. La izquierda boicoteó el proyecto y siendo así que toda la prensa de derechas todavía seguía odiándolo, el pobre Galdós murió en la pobreza y asediado por decenas de usureros a quienes había confiado su supervivencia, de un modo absolutamente ingenuo y muy parecido a ese personaje suyo, José García Fajardo, que es el protagonista de algunas novelas de la 4ª serie de los episodios nacionales y que también fue un hombre arruinado por los usureros. La historia de esta suscripción benéfica la cuentan Ortiz Armengol en su biografía o Jean-François Botrel en un estudio específico. Ambos resaltan la cerrilidad de los representantes de la derecha y de la izquierda. Transcribe, por ejemplo, Botrel un párrafo de un personaje que entonces era muy popular, Anselmo de Lorenzo, uno de los más conocidos divulgadores socialistas,
¿Qué le dedicó a Galdós en abril de 1914? En él le reprochaba no haber incluido una novela proletaria en sus episodios. Cito a Anselmo de Lorenzo, gran intelectual socialista. Ese proletariado español que derrama su sudor en el campo y en la fábrica y su sangre en las guerras civiles y coloniales, o que emigra en busca de pan y trabajo, que vive como eterno menor y como siervo supeditado a propietarios y capitalistas, al levantarse con dignidad hermosa, al reivindicar la integridad de su derecho a la evolución, necesita y merece la pluma de un buen cronista. Quizá Galdós pueda aún satisfacer esa necesidad, por no decir reparar esa falta, y lo subraya. Por mi parte, le brindo la idea, pensando que quizá para la gloria de Galdós no valga menos que las 10.000 pesetas del suscriptor que encabeza la suscripción nacional. Este había sido el error de quienes promovieron la suscripción. El primer donante había sido el rey Alfonso XIII, con 10.000 pesetas, que en aquella época estaba bien. Aquello era intolerable para la delicada conciencia de la izquierda proletaria. ¿Cómo iban ellos a ponerse en la misma lista que el rey de España? Anselmo de Lorenzo no le dio un duro, pero sí una idea que, a su entender, valía tanto o más que 10.000 pesetas. Esta es la famosa superioridad moral de la izquierda y un modo muy cómodo de ahorrar gastos, no dar dinero, pero sí valiosos consejos. Garbancero para los formalistas, vendido a la burguesía según los socialistas, blasfemo y comecuras para los ultras. El pobre Galdós cumplió con el famoso dicho: entre todos la mataron y ella sola se murió. A su funeral, en 1820, como acaba de señalar Soledad, apenas acudió ninguna figura política, excepto Natalio Rivas. Pero en cuanto los ministros se enteraron de que la gente estaba acudiendo en tropeles por miles a despedirse de su cronista, y en especial un enorme número de mujeres, las cuales no solían aparecer por los funerales públicos, entonces sí se apuntaron y comenzó el culto público del pobre escritor. Demasiado tarde, sin duda. Nosotros aún podemos enmendar la ceguera de los dirigentes en este su centenario. Muchas gracias.